Radio Moderna presenta Perfiles, un programa dedicado a conocer las experiencias de vida de gente exitosa que no se rinde y triunfa. Perfiles es una presentación de Aliento Familiar. Ya queda con ustedes el doctor Alberto Medina. Muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a su programa de todas las semanas, Perfiles, un programa producido por la empresa Aliento Familiar, al cual represento, y como todos los viernes de 4 a 5 estamos siempre presentando dentro del programa a un personaje, a alguien que nos va a dar un ejemplo de vida. Hoy día vamos a estar en unos minutos con el señor Pablo Eli Ocañalejo. Pablo Eli Ocañalejo, él es docente, profesor, todo un ejemplo de vida que cuando usted lo escuche, cuando compartamos su biografía, su historia, sus logros, ¿sí?, su tránsito pedagógico, su expectativa de vida, su función hasta ahora vigente, usted seguramente va a tener alguna impresión, seguramente va a participar y seguramente le va a preguntar cosas, y nosotros desde aquí seguramente aprenderemos también, porque la función de Perfiles, como siempre lo señalo, es aprender de los demás, aprender del ejemplo de vida de otras personas que mediante su entrega, su lucha, su tenacidad, su esfuerzo, de verdad logran o se logra cosas. Entonces, en ese sentido va el programa de hoy, pero antes de la llegada de nuestro querido invitado, ustedes saben que el día martes empezamos con una campaña, ¿sí?, Aliento Familiar, Alentando tu Salud, el programa de los martes, y Perfiles de los días viernes, el cual dirijo, y el cual lanzamos la idea entendiendo de que nuestra campaña en el colectivo que queremos fortalecer, ¿no?, con ustedes, peruano, estás indignado, ¿no? Peruano, realmente estás indignado, y los pilares de nuestra indignación, haciendo un poco el recuerdo, está referido al tema del transporte, al tema de la inseguridad y al tema de la corrupción. Esto evidentemente refleja un sentir de todos nosotros cuando usted nos hace su participación y también coincide con ello, es para hacer de este grupo un colectivo fuerte que nos permita generar una marcha, una protesta contra las autoridades que en esta pasividad, en esta inercia, no hacen cosas concretas, no hacen medidas, no toman medidas necesarias, no hacen participar realmente, o no se siente, mejor dicho, una autoridad que ponga el orden, porque basta, todos los días estamos cansados del noticiero, de las entrevistas, de las notas periodísticas, con muertes, ¿no?, con un transporte cada vez caótico, peor, nos pone en una situación de desventaja. ¿Y cuál fue la motivación? Estoy haciendo un recordaris solamente para poder, el día martes hacemos un programa completo sobre este colectivo, para después irlo durante el mes de mayo, irlo alimentando, y seguramente vamos a convocar algunas reuniones, como nos señaló un oyente, para el 7 de junio, tentativa fecha, puede ser postergada, evidentemente, de acuerdo a ustedes, tentativamente podría ser un día en que salgamos por el Día de la Bandera como buenos peruanos, para entender de que nuestra protesta y nuestra indignación va de una manera sana, de una manera democrática, porque estamos cansados sinceramente de lo que es el día a día en nuestra Lima, en nuestra ciudad, en el país. El drama del transporte es a nivel nacional, el drama de la inseguridad también es a nivel nacional, ni qué decir pues de la corrupción, que ahora seguimos escuchando noticias, escuchando notas, cómo las autoridades que nos han gobernado siguen lamentablemente siendo cuestionadas, y seguramente se abrirán casos y casos, ¿no es cierto? Casos que estaban cerrados aparentemente por la justicia, sin embargo vemos de que esto no es así. Así que bienvenidas, que se abran todos los casos posibles. El asunto es llegar a la verdad, porque la impunidad no puede ser la bandera de la justicia aquí en el país, ¿sí? La indignación que nos embarga a todos. Yo sé que a usted, señora, yo sé que a usted, señor, yo sé que a usted, joven profesional, joven trabajador, le molesta, le indigna, le inquieta, le incomoda, ¿sí? Por no decir una lisura, discúlpeme el término, pero en verdad es un tema ya
cansado y creo que debemos hacer algo. Por eso la iniciativa de Aliento Familiar como empresa, a través de sus programas Perfiles y Alentando su salud, vamos a estar siempre nosotros en esta a la vanguardia, ¿no? De este colectivo peruano. Estás indignado y yo creo que usted está indignado, yo creo que usted está indignada. Así que vamos a estar en el transcurso del programa cuando venga nuestro invitado, Pablo Eli Ocaña Alejo. Vamos a ir compartiendo, pero el día martes prepárense para poder, y seguramente traeremos algunas novedades para poder entender de que este colectivo puede nacer con ustedes, debe nacer y debe contener a personas que quieran, ¿verdad? Yo sé que todos queremos a nuestra patria, pero tenemos que demostrarlo, no solamente en el discurso, cuando juega el Perú, nos cantamos el himno nacional a todo pulmón, sino en la práctica diaria, para defender nuestros principios, nuestros derechos, nuestros valores, nuestra tranquilidad. No nos merecemos esto, mis estimados amigos, no nos merecemos esto. Bien, ¿qué podemos ir diciendo de nuestro invitado el día de hoy, del señor Pablo Eli Ocaña Alejo? Voy a hacer una pequeña semblanza de lo que es su trayectoria, porque sí consideramos que las personas que desfilan por Perfiles nos deja algo, les deja a usted, le deja a la familia un mensaje, le deja a la población, ¿sí? En este caso la docencia dentro de la educación, un tema de verdad, amigos, muy necesario, que se pueda trabajar desde la política pública, pero que lamentablemente, y no lo digo yo, lamentablemente no ha habido una continuidad. Siempre está el interés político, el interés personal, el interés partidario, para no seguir una política de 20, 25, 30 años, es lo que necesitamos nosotros, para cambiar radicalmente lo que es una política pública en educación y en salud. Creo que tienen que pasar por lo menos 3 décadas, pero desde una base sólida, de una proyección en el tiempo que le permita al ciudadano cambiar también de mentalidad. Esto no puede ser, si bien es cierto la propuesta de un gobierno debe ser de tal magnitud, pero somos nosotros, la ciudadanía, ¿sí? Todos nosotros quienes debemos de contribuir y tener claro lo que está significando ser educado en nuestro país, en todos los ámbitos, en el área urbana, en el área rural. Pero esto lamentablemente no tiene una coherencia, no hay una congruencia en ese aspecto. Así que estamos nosotros ya listos, prestos para poder iniciar el programa. Ya llegó nuestro querido invitado y vamos a nosotros a ser partícipes de ello, ¿ya? Bien. Sí, ya estamos nosotros con nuestro querido invitado, el profesor Pablo Eli Ocaña Alejo. Voy a hacer una pequeña semblanza, ¿no? Mientras nuestro querido invitado se pone cómodo. Él es un ciudadano nacido en Pomabamba, ¿sí? De la región Ancash. Nació en 1967 en la comunidad campesina de Chumpillán, distrito de Parobamba, distrito de Pomabamba. Él estudió su primaria en la comunidad de Chumpillán. La educación secundaria la realizó en el colegio Monseñor Fidel Olivas Escudero de Pomabamba. Sus estudios superiores los realizó en el Instituto Superior Pedagógico de Pomabamba. Se especializó en la educación primaria. ¿Qué cargos este caballero ilustre que no tengo aquí a mi diestra ha ostentado? Él ha sido miembro y presidente del Consejo de Estudiantes, fue dirigente sindical a nivel provincial de Ancash, fue regidor de la Municipalidad de Cachapampa en la responsabilidad de Educación, Cultura, Presupuesto y Deporte de 1996 a 1998. Del 96 al 2001 fue especialista de la UGEL, ¿sí? La Unidad de Gestión Educativa Local, SIGUAS. También fue jefe de personal hasta el año 2002. Desde 1998 hasta el 2001 fue docente del Instituto de Educación Superior Pedagógica Virgen de las Nieves de Siguas. Del 2001 al 2004 fue docente de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Fue secretario general del SUTEP por Ancash en el Sindicato de Trabajadores en la Educación del Perú. Fue secretario de Relaciones Internacionales del SUTEP desde el 2007 hasta el 2011.
Del 2011 al 2015 fue presidente de la derrama magisterial. O sea, ya estamos hablando de un peso mayor. Y del 2015 al 2017 fue asesor de la Dirección Nacional de la Biblioteca Nacional de Perú y luego fue director del Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿sí? Estos son los cargos, pequeños cargos, que ostenta nuestro querido invitado, el profesor Pablo Elí Ocaña Alejo. Algunos datos extras. Bueno, a él le encanta, pues, como buen provinciano, bueno, aquí no le gusta, pues, el picante de cuy, su caldo de gallina y el chicharrón con mote de trigo, garabamba. Y es amante del huayno del Chimaichi, ¿sí? Bueno, ahora sin más preámbulos, quiero presentarlos a nuestro querido profesor, al profesor Pablo Elí Ocaña Alejo. ¿Cómo está, profesor? Gracias por estar aquí en Perfiles a través de Radio Moderna. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En principio, muy agradecido, muy gentil. Agradezco la generosidad de Radio Moderna y del programa de Perfiles, Pulso Informativo y Perfiles. Muy satisfecho por esta invitación. Aquí me tiene a su servicio, como muy bien lo leíste. Soy hijo ancashino, particularmente de la provincia de Pomabamba, y una comunidad bastante alejada, Xumpillán, que está ubicado más o menos en la parte nororiental de Ancash, casi en la convergencia entre lo que es la región de Huánuco, región La Libertad y región Ancash. Wow. Por allí pasa el río Marañón, ese famoso río, la serpiente de oro que nos habla Ciro Alegría, y forma un hermoso paisaje casi cerca de esa comunidad, lo que se llama las Tres Tulpas. Las tulpas son piedras que sirven para cocinar, y entonces esa convergencia de las tres regiones forman lomas de rocas gigantes que parecen esa cocina andina, ¿no? Como si fueran piedras, y por eso se llama Tres Tulpas. Bueno, allí está mi tierra donde nací por los años 67, previos al terremoto de 70, pero en una comunidad de mucha historia, de mucha tradición, por su distancia, por ser además una comunidad que se forjó por los años 1650, 1700. Hay manuscritos, hay escrituras muy preciosas sobre la comunidad, hay historias muy valiosas que efectivamente no es tema del día de hoy, pero uno lo lleva en la vena, en la sangre, en la alegría, como toda persona que ama su tierra y ama su cultura, ¿no? Qué bien escuchar a un personaje, amigos, que habla de su provincia, de sus raíces, y lo habla con mucho gusto, con nostalgia evidentemente, pero con el convencimiento de que se siente bien del lugar y sobre todo bien peruano. Yo lo felicito por ese lado, mi estimado Pablo. Pero hablemos un poquito en esta trayectoria, porque usted es docente, usted es formado en la docencia, usted es formado desde las bases, desde los principios fundamentales, ¿sí? Ahora, usted desde estudiante, usted ya tenía un perfil de liderazgo, porque ha sido, creo que, delegado, ¿no? Ha sido una persona que ha estado siempre en reunión, en convocatorias, y de alguna manera ha ejercido esta influencia. ¿Cómo surge en usted la educación? ¿Por qué la educación en su vida, Pablo? En primer lugar, cuando te hablo de mi comunidad, es una población bastante alejada, que convivía entre las haciendas y la comunidad campesina. ¿Ya? Mi comunidad, allí no hubo ya haciendas desde más o menos los años 1800, y de tal manera que se crea la primera escuela de varones por los años de 1928, y cuando ya yo nazco, obviamente el 67, y ahí viene la reforma educativa, se crearon muchas escuelas en muchas partes. En mi comunidad, donde yo estudié, terminé mi educación primaria, y luego tuve que trasladarme a la ciudad de Pomabamba, que significaba ir caminando a pie, porque no teníamos caballo, no teníamos una mula con el cual poder trasladarnos. Entonces el traslado de nosotros era a pie, e íbamos en el mes de marzo o abril y quedarnos hasta el mes de agosto, que eran las vacaciones, mes en el cual retornábamos nuevamente a la tierra. Nosotros vivíamos en Pomabamba, tenía un hermano mayor que yo, quien ya estuvo estudiando en la educación secundaria. Llegué allá, y de tal manera que la vida independiente de los padres, la vida casi ajeno o lejos de los padres y de la tierra, nos obligaba a lidiar con muchas personas, mayores o menores o contemporáneos, porque vivir en Pomabamba para niños de la comunidad no era tan sencilla. Uno, porque los padres venían a vernos una vez a cada 2-3 meses, o en todo caso nos volvíamos a ver a medio año.
Y entonces todas esas cosas nos ayudaba un poco estar en interacción con mucha gente, y teníamos un especial reconocimiento de los profesores, porque yo veía en los profesores que valoraban en nosotros por ser hijos venidos de tan lejos, nos valoraban y nos trataban muy bien. Por ese esfuerzo. Y entonces claro, allí nosotros veíamos cómo los maestros nos llamaban por el nombre, por el apellido. Si en un principio estuvimos sentados en la esquina del salón sobre una piedra, sobre una tablita, sobre adobes, con el tiempo el profesor nos decía: Pablo Ocaña, siéntate aquí. Nos ubicaban en las carpetas preferenciales, porque imagino que hay algo que corre en la misma vena, en los mismos ojos. A partir de mi segundo año de educación secundaria fui designado brigadier, ya era brigadier, y recuerdo cuando terminaba mi educación secundaria me hicieron competir con un compañero bastante alto que superaba sus 1,80 m, yo tenía creo 1,55 m. Nos hicieron competir para ser brigadier general del colegio, y yo obviamente no tenía la voz adecuada ni el porte adecuado para ser brigadier general del colegio, porque si no allí ocurría también, ¿no? Pero un tema que ha influido, y lo he comentado poco y pocos conocen también, es que el año 80 fallece mi hermano menor. Y entonces nosotros apenados fuimos al entierro allá en mi comunidad, retornamos y nos visitan un grupo de evangélicos y nos captaron allí con la pena y todas esas cosas, cuando nos hablaban de la existencia del alma, la salvación, que la pena era terrenal. Un poco nos metimos a la iglesia evangélica. Yo leía la Biblia y los sábados y domingos salíamos a las calles un poco a hablar a la gente, conversar con la gente, y eso te ayudaba o nos ayudó a estar en contacto con muchas personas. Creo eso un poco que te ayuda a saber desarrollarte, saber desenvolverte, a perder el miedo y también a actuar con proactividad o tal vez con un sentido de convencer a las personas de los temas que tú hablas. Entonces yo agradezco el haber leído la Biblia, por ejemplo, la manera de cómo me ayudó a vincularme con las personas y actuar también con responsabilidad, con criterio de verdad, con sentido de solidaridad. Ahí te interrumpo, Pablo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Yo les invito a nuestros oyentes a que marquen el 332-7779 al 332-6583 para preguntarle a Pablo sobre esta trayectoria, esta aventura por la vida a través de la educación y su particularidad, experiencia de crecimiento, de expansión de conocimientos. Desde Ancash llegó a la capital. Bueno, todo esto nos va a contar después de la pausa. Ya regresamos, amigos. Ahí estamos con el fondo musical. ¿Es un guainito de la zona de la región Ancash? Sí, cuántos bailes, cuántas jarandas nos hemos dado con esa música allá en mi tierra, en Pomabamba, en Siguas también, y Ancash, y también aquí en Lima, aquí en Cono Norte, los fines de semana siempre muchos paisanos bailan a compás de esta música. Así es. Una música que invita siempre cuando uno está en el ambiente folclórico, nos invita a bailar. Aquí a mí me gusta el guayno, evidentemente, y me gusta disfrutarlo. Pero bueno, el personaje hoy día, amigos, Pablo Ocaña Alejo, es un provinciano, como él muy bien lo ha señalado, lo ha descrito, pero ingresa justamente a través de la experiencia de la lectura bíblica, ¿no? Un poco al cambio, a la seriedad, a la profundidad en el aprendizaje que ha tenido con el contenido de la Biblia. Pero el tema de la educación lo llevas en las venas, lo llevas en la sangre, lo llevas como un compromiso, ¿no?, que nace de ti, ¿o fue por circunstancia que ingresas a la educación? Siempre yo retorno a mis raíces, y dice: una buena flor no es fruto de lo que es la flor, sino es fruto de sus raíces. Ajá. Mi padre tenía apenas segundo año de primaria, mi madre es analfabeta, pero a mi padre siempre le gustaba comprar libros, vender libros también, y muchas veces nos compraba algunos libros para compartir toda la familia. En los años 60, esa época del boom, esto de la revolución cultural, sí. Había muchas revistas y llegaban a la comunidad, y entonces teníamos una enciclopedia Barça española, y eso era un libro que lo leíamos desde que aprendí a leer. Siempre paraba leyendo muchos, lo que significa las partes humanas, el cuerpo humano, la vida de Napoleón, la vida de George Washington, de muchos líderes, de mucha gente que está contenida en esas enciclopedias, y eso me iba acercando al tema educativo, al tema cultural. Yo escribíamos canciones, escribíamos poemas, tengo cuadernillos que más adelante lo organicé desde el
año 85, tengo cuadernillos, tengo poemas, más de 60, 70 poemas escritos que nunca les he publicado, que quisiera hacer en algún momento, pero era una manera de cómo acercarme a la cultura y también a la educación. Luego, cuando terminé mi educación secundaria, empecé a mirar el horizonte, particularmente en una ocasión cuando conversamos con los profesores sobre qué carrera quisiera yo seguir, yo dije que quisiera estudiar ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque estaba en mi visión de trabajar por un país moderno, por un país industrializado, por un país que transforme su materia prima y convierta toda la riqueza de la materia prima del país en algo que sirva al país y al desarrollo. Pero cuando veía la economía familiar, cuando veía mis posibilidades, no podía ni siquiera viajar a Huaraz, Chimbote, menos a Lima, menos conseguir un cuarto y otras, dije, la única posibilidad aquí es estudiar educación. De tal manera que postulé al Instituto Superior Pedagógico de Pomabamba, después de haber concluido mis estudios en el Fidel Olivas de Pomabamba, es un colegio secundaria, y ingresé, empecé a estudiar allí. La carrera me duró 5 años, es cierto, pero el año 87 dejé de estudiar. Porque hubo dificultades familiares, dificultades económicas, dejé de estudiar, pero me arrepentí por haber dejado de estudiar porque tenía que haber hecho un poco más de esfuerzo. El 88 volví a estudiar y concluí así mi educación secundaria. Y aquí viene otra etapa importante. Uno es el amor a la provincia, amor a la tierra. Era volver a mi tierra, pero la distancia entre la ciudad de Pomabamba y mi tierra era bastante, era 12 horas de camino, como te dije al inicio. Y entonces dije, yo quiero buscar un trabajo en una zona donde haya más accesibilidad, más carretera, más cercanía. ¿Por qué? Porque cuando estuve en el Instituto Superior Pedagógico, asumí el cargo de ser miembro del Consejo de Estudiantes y también fui presidente del Consejo de Estudiantes, y en esa responsabilidad tuve mucha interacción con la comunidad, con las autoridades, con líderes regionales, con líderes nacionales de la vida política, de la vida sindical, de la vida cultural. Tuve algunas veces contacto con congresistas, con diputados, con el presidente regional, cuando ya empezó a formarse las regiones, con director regional de educación, con asesores del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque con ese cargo de miembro del Consejo de Estudiantes, fui miembro del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Pomabamba. Y recuerda, en esos tiempos los frentes de defensa eran movimientos grandes, masivos, movilizábamos miles de personas en torno a la necesidad de tener una mejor carretera, a la necesidad de la moralización de los sectores, de mayor presupuesto, de mejor inversión en las irrigaciones, la construcción de infraestructura educativa y otras. Entonces allí tuve un rol de liderazgo dentro del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Pomabamba, y por tanto eso me ayudó para decir, quiero estar vinculado cada vez más a las masas, a los grandes pueblos, y de tal manera que me movilizo y me traslado a la provincia de Sihuas. Me nombro en Sihuas, una escuela rural unidocente. Para suerte yo hablo quechua también. Un quechuan cachino, y manaoya pisparlacumi quechuancicta rumachini ni ganchicta, ¿no? Y entonces, pero no con tanta fluidez porque no estoy en práctica permanente ahora, pero antes sí lo hablábamos con mucha fluidez. Me nombré en la escuela rural Pasacancha Chico, y el jefe de personal en aquel entonces, como yo era de Pomabamba, me dijo, aquí solamente deben nombrarse más los sihuasinos, y los pomabambinos deben buscar trabajo en Pomabamba. Pero yo fui persistente, dije, pero profesor, quiero trabajar en Sihuas, y muy bien, y me ubicó a esa escuela de creación. Ya estando en esa escuela de creación, tuve que lidiar junto con los padres de familia la construcción de la infraestructura, ¿no? Y entonces todo eso me llevó a tener ese compromiso con la educación, pero no solamente con la educación, sino con los problemas de la comunidad, porque veía que la educación por sí sola no es un carril independiente de los demás problemas de la sociedad. Tiene que ver con el tema de la salud, con la alimentación, tiene que ver con el transporte, con la comunicación, con el acceso a las universidades, con las oportunidades de trabajo. Y entonces todas esas cosas a mí me enseñó a ser perseverante, pero también a ser flexible. Flexible, ¿por qué? Porque así como cumples un rol en educación, podrías, y de docente en el aula, podrías también muy bien ser un buen alfabetizador, podrías ser un buen administrador, podría ser también un buen gerente, o puede ser también un buen obrero en diferentes campos donde uno vaya. Entonces eso es la concepción que yo tengo de la vida y también de la docencia. Y además considero que la docencia no es una formación dedicada solamente a la lectura y a la escritura, a la matemática, a la resolución de problemas matemáticos o de la comunicación, sino tiene que ver
ver la educación con la formación integral de la persona. Tiene que ver con el arte, tiene que ver con la música, tiene que ver con la educación física, tiene que ver con todo aquello que significa la movilización de los sentimientos y de los pensamientos, porque solo así podemos lograr una persona humana íntegra, ¿no? Exactamente. Ahora le hablo al dirigente. Ya, usted es un docente, usted ha sido presidente de rama magisterial durante 4 años, si mal no, acá, de acuerdo a la ficha. ¿Cuál es la concepción actual que tiene Pablo Ocaña sobre la educación? A ver, yo se lo pregunto, puede ser una pregunta hasta ingenua, pero todo el mundo opina, Pablo, de la educación en el Perú. O sea, nos llama alguien, nos dice que la educación está hasta el perno. Nos llama otro señor, una señora, dice estamos mal. Sin embargo, hay indicadores que nos dicen que hemos crecido, que hemos avanzado. ¿Cuál es la percepción desde tu experiencia, no solamente como docente? Presidir de rama magisterial donde convergen miles de docentes, entiendo de que hay una concepción muchísimo más depurada. ¿Cuál es la impresión que tienes un poco para que la gente nos está escuchando tenga una opinión de alguien que lo vive, lo seguirá viviendo y sobre todo que tienes esa pasta, digamos, ¿no? Intrínseca de lo que constituye realmente la vivencia de ser un docente? ¿Cuál es tu apreciación en ese aspecto, por favor, Pablo? Antes de asumir la responsabilidad en la rama magisterial, yo fui durante 2 años secretario general del SUTEP Ancash, de la región Ancash. En ese proceso nos involucramos muchísimo con los especialistas de educación superior, con la regidora de Educación y Cultura de la Municipalidad de Independencia de Huaraz y luego con otros sectores más para construir lo que era el proyecto educativo regional de Ancash. Tengo la suerte de haber participado de esos debates cuando para algunos dirigentes o algunas personas no era tan importante participar en esos espacios. Yo dije, el maestro, el dirigente, el ciudadano tiene que comprometerse en el debate, en la discusión de los temas educativos, empezando por su comunidad, por su provincia y por su región. Y qué buena oportunidad en esa ocasión, cuando yo era secretario regional de SUTEP Ancash, que se convocara a esas actividades y logramos elaborar un proyecto educativo regional de Ancash que tenía que vincular mucho con los temas culturales, que tenía que vincularse mucho con la producción, con la agricultura, con la ganadería, con la agroindustria y con todas aquellas potencialidades que hay en la comunidad y dentro de la región. Y además también entendimos que ningún trabajo fructífero será producto de la heroicidad de una persona ni de un pequeño grupo de personas, tiene que ser producto del esfuerzo de la comunidad y como tal hicimos consultas a las provincias, a las autoridades en diferentes partes, fuimos a esas consultas, elaboramos ese proyecto y con esa responsabilidad asumo también ser parte de la dirigencia nacional del sindicato, de tal manera que estando ya allí y con esa vena de debate de los temas educativos he recorrido y tengo la suerte de haber recorrido todo el país. No digo el 100% de las provincias, pero conozco por lo menos más del 70% del país. Me he contactado con personas de zonas indígenas, de la Amazonía, de Loreto, de Pucallpa, de Cajamarca, de Amazonas, de Piura, de Tumbes, de la zona costa, de la sierra, y algo que nos ha siempre motivado es que hay esperanza. Hay mucha esperanza en la comunidad porque se haga mejor las cosas y de pronto cuando llego a la rama magisterial entiendo que aquí ya la función es otra. La función es de articulación interinstitucional, la función es la coordinación con muchos especialistas, con muchos analistas, no solamente nacionales, sino también internacionales, tener contacto con profesionales de la UNICEF, tener contacto con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Educación, de la UNESCO, tener invitaciones del magisterio chileno, del magisterio argentino o mexicano, costarricense, o viajar fuera del país a eventos educativos, nos hacen entender que la educación es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo nacional y siendo un eje fundamental, no la única, tiene que tener una inversión suficiente, tiene que tener maestros bien preparados, maestros bien comprometidos, pero tiene que tener también el condimento, el proceso educativo del aporte de otros profesionales como asistentes sociales, como psicólogos, como sociólogos, pero también allí requerimos que los docentes requieren también conocer de administración, requieren conocer de presupuesto, requieren conocer de gestión, porque todas esas acciones, todos esos conocimientos va a redundar a que mejore la institución educativa. Pero la institución educativa no mejorará cuando la educación,
no tiene el compromiso, la decisión política de quienes gobiernan para inyectar mejor presupuesto, para inyectar mejor formación de los futuros maestros, por ejemplo, en los pedagógicos, en las universidades, para, por ejemplo, generar espacios de debate y de discusión entre el maestro y su comunidad en diferentes espacios. Eso es lo que falta. Y por otro lado, entiendo que la educación no es aquella formación teórica para que la persona responda a las situaciones del momento concreto, sino la educación tiene que preparar a la persona para enfrentar el futuro. Pero no puedes enfrentar el futuro sin ver con objetividad los problemas de hoy, sin ver con objetividad el pasado, sin ver con objetividad tu historia. Sabemos, y muchos autores lo dicen así, si no conoces bien tu pasado, si no conoces bien tu historia, no tendrás capacidad ni autoridad para enfrentar tu presente, menos el futuro. Sí, entonces requerimos que la educación sea esa. Actualmente veo con mucha pena, con mucho temor también, de cómo estamos muy enfrascados solamente a lo que es comunicación, a lo que es matemática, y felizmente ahora se está hablando mucho de la educación física, de un segundo idioma, se está hablando mucho del arte, de las ciencias naturales, de las ciencias biológicas, y creo eso un poco nuevamente hace ver que la educación no se vea de una manera fragmentada solo entre comunicación y matemática, sino lo veas como un panorama, como subido a un cerro y mirar alrededor. Todo. Eso es la educación, todo. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto. Se viene una nueva pausa comercial. Yo le invito a que usted le pregunte al profesor Pablo Ocaña Alejo al 332-7779, 332-6583. Vamos a remitirnos no solamente en el tema de la educación, sino lo que hay detrás de eso. ¿Cómo percibe hoy, por ejemplo, en un joven que está saliendo como tú, Pablo, que saliste en su momento de la secundaria, cómo percibe hoy vocacionalmente la educación? Hoy día una joven que quiera ser realmente un docente, ¿qué perfil tendría que tener? Porque una de las cosas que hemos, no sé si superado, es el perfil del docente, un perfil que tiene que estar actualmente, digamos, acorde con la necesidad humana. Tú has planteado algunas cosas, me parece interesantes, pero desde el punto de vista holístico, humano, integrador, se requiere de un docente que esté a esa altura, ¿verdad? Vocacionalmente, nuestros jóvenes, ¿qué necesitarían para darle este impulso? Sobre eso vamos a seguir conversando, porque la familia nos escucha, la familia quiere mensaje, la familia quiere un panorama, como tú bien señalas, para saber cómo manejar esta situación con nuestros hijos. Ya regresamos, amigos, en un momentito. Ya va a empezar el zapateo. Amigos, estamos en Perfiles con el profesor Pablo Elío Ocaña Alejo. Él es docente, ha sido dirigente y actualmente es una persona humana comprometida, evidentemente, con la gesta educativa y sobre todo desde el punto de vista familiar. ¿Eres papá? Sí, soy papá. Cuéntame un poquito tu vida familiar para que la gente te conozca. Mi esposa es de la provincia de Sihuas. Tengo 2 hijas, mujercitas. Ya superaron los 20 años. Con profundo cariño. Todo hijo es hermoso, pero dice las hijas son para papá. Son los máximos, ¿no? Son los máximos, ¿no? Entonces con ellos conversamos, también discutimos, discrepamos y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Después de conversar, después de discutir, nos damos un buen abrazo, un buen apapacho, como dicen ellos, y la vida continúa. Obviamente no dejo de ver también sus problemas, sus dificultades. Enfrentar la vida no es tan sencilla. No es fácil, así y es. Nosotros que hemos vivido etapas más difíciles, decimos a ellos que, bueno, tienen mejores condiciones que en nuestra época, porque ya ahora tienes una carretera, hay un medio de comunicación con el cual te puedes comunicar, con el cual puedes estar en contacto, pero siempre, cada momento histórico también tiene sus propias dificultades. Ahora las redes sociales, te obliga, ¿no? Obliga a los jóvenes también, cada uno esté en su mundo, cada uno con sus contactos, y a veces estás en la casa, conversas un momentito y luego cada uno va a sus propios contactos, a sus propios temas, ¿no? Y eso también como que nos genera pequeñas distancias, pero lo importante es conversar y sobrellevarse. Desde el punto de vista de la comunicación, tú como docente, a ver, ¿cómo ves esto? Porque nuestros queridos oyentes, las personas que nos llaman, las personas que están siempre escuchando aquí en Radio Moderna los programas que damos, es gente que está siempre proponiendo, ¿sí? Existe para mí, yo soy psicólogo, pero existe también dentro de la sociología lo que se llama un nuevo pacto social en la comunicación.
difícil lo que acabas de decir, difícil que un joven hoy, un joven adolescente, 20, 21, 22 años, que no esté comunicado a través de la tecnología, en este caso de un celular, que no esté en una red, que no tenga sus agregados, sus contras. Es bien complicado. Parece que estuviéramos en una figura, ¿no?, que está representando al ser humano acompañado de algo, de un dispositivo que no necesariamente es el conocimiento, ¿sí? Es necesariamente algo, en este caso es el celular, que si tú dejas tu celular en un joven es como si le faltara el brazo. O sea, estamos con una nueva indumentaria, un nuevo pacto, lo cual yo le llamo un nuevo pacto social, porque el joven hoy día no puede estar solo, tiene que estar teniendo algo en la mano, con una comunicación probablemente para muchos exagerada, pero real. O sea, al joven le cuesta un montón dejar de caminar si no tiene su dispositivo al lado. Y en ese aspecto creo que la educación también marca un hito importante. Estamos a la altura, tú que manejas desde dentro lo que significa los avances de los jóvenes en la educación, este parámetro que estamos un poco observando, esta realidad. En realidad, el avance de esta tecnología, de los instrumentos de la comunicación, como que nos ha convertido a ser esclavos de ese instrumento, ¿no? Hay redes tan amigables que te atraen y al final quedas como súbito de esa red social, de ese medio de comunicación o de ese instrumento de comunicación. Yo, por ejemplo, tengo un celular, tengo 2 celulares, utilizo para diferentes actividades, muchas veces para informarme, para comunicarme, para temas laborales también. Me ayuda un montón este asunto para mis asuntos de responsabilidad laboral. Pero tendremos... termina la idea. No todas las personas utilizan para eso. Algunos utilizan para escuchar música, otros para tomar fotos. Y hoy en la mañana estuve en la Universidad de San Marcos. Y yo un poco perdido en el campus universitario, buscaba un auditorio y encuentro a un joven y le digo, amigo, ¿puede decirme dónde está el auditorio? Y él ni me miraba, me miraba, ¿no? Desconectado. No, le digo, un favor, le digo, ¿puedes indicarme dónde está el auditorio? Y entonces no me hizo caso y de pronto pasó como 3, 4 pasos más, sacó el audífono y me dijo, ¿me hablaba? Imagínate, entonces estaba en otro mundo. Entonces yo, por ejemplo, no soy partícipe de que las personas, aparte de tener un dispositivo, ya se tengan como ese pacto social, como decía usted, de colocar ya el audífono a los oídos donde ya ni escuches a los demás. La verdad que ahí ya estás perdiendo el sentido de la autonomía, el sentido de la interacción social, porque la vida es eso, ¿no? Es eso. Comunicarse, integrarnos, interdepender entre todas las personas. Y ese es un factor, si me permites un paréntesis a todo esto, porque tú eres educador, tú eres docente, tú eres un profesional y evidentemente con tu experiencia reflejas mucho de lo que no solamente está en esta ficha, sino que en la realidad, asumo, conoces tantos jóvenes, has pasado por aula y seguramente conoces muchísimos casos. Pero aquí hay algo que a mí me incomoda por un lado, y es, aquí la audiencia nos conoce. Yo estoy formando un colectivo que se llama Peruano Estás Indignado. Es un colectivo social para que la gente se sume a este grupo y empecemos a manifestar la indignación. No estemos murmurando en la interna, la clásica, ¿no? Pasa algo, estamos en el micro, pasa algo, estamos en la casa con la esposa, estamos con el familiar, con la mamá, qué sé yo, con el vecino, y todos murmuramos, pero nadie actúa. En esa pasividad, mira las cosas que hemos llegado. ¿Tú crees que tú te vas? ¿A qué hora has salido para llegar acá, mi estimado Pablo? He salido a las 3:15 aproximadamente, faltando casi desde el RIMAC, ¿ya? Que estamos cerquita, claro, de RIMAC, un poco más arriba de la casa. Yo vengo de Cieneguilla, yo vivo en Cieneguilla, yo todos los días me traslado. ¿Tienen que salir 2 horas antes? 2 horas antes, 2 horas. Y si es la hora más complicada, 5:30, tengo que salir casi 40 minutos, 2 horas 40, solamente en el viaje de ida. Hoy día viernes el tránsito es horroroso. Entonces, acá hay un tema no de costumbre, el riesgo para nosotros los ciudadanos, Pablo, para un educador, para un formador,
es no solamente ver la mirada panorámica, sino cómo puedo tener el acceso a una realidad que nos permite estar en una interacción sana, un bienestar, una interacción con el medio y con lo que uno propugna. Uno se planifica, pero se rompe si el factor tiempo, la variable tiempo, lamentablemente te traiciona por un tema de transporte. Y existen las autoridades ingeniosísimas de todos los gobiernos que no proponen hasta ahora una solución dada. Entonces, en este colectivo yo estoy hablando sobre el transporte, sobre la inseguridad y sobre la corrupción a nivel general. Entonces, si no nos indignamos, mi estimado amigo y amigos que nos están escuchando, si no nos indignamos y hacemos una sana protesta, una sana interpelación pública a la autoridad, y acá tiene que ver el tema de educación vitalmente. Porque educación no solamente es aprendizaje, ¿sí o no, Pablo? Es una participación donde el otro puede aprender también de tu indignación. Yo sí te valoro y valoro tu trabajo. Debo entender de que este trabajo a ti te costó un esfuerzo. Estás poniendo el ejemplo de tu pueblo de ¿cómo se llama? Xumpillán. Y salir de Xumpillán no creo que sea una situación ahora el 2017. ¿Qué tanto ha mejorado la geografía, la topografía allá en Xumpillán? ¿Sigue igual que de tu época o ya tenemos pista, el asunto está simpático? ¿Cómo está el asunto? Antes de volver a mi lejana tierra, con respecto al tema que decías, indignarnos. Creo que la persona humana tiene el deber moral de cultivar la ética, de desarrollarse con ética, con responsabilidad. Y una persona con ética tiene el deber de indignarse cuando las cosas están mal. Así es. Yo tengo, puedo decir en el buen sentido de la palabra, pena de las personas que no saben indignarse. Ajá. Cuando dicen, bueno, eso es así, señor, y entonces esa persona no se está indignando. El que no se indigna es condescendiente con la corrupción. El que no se indigna es condescendiente con el atraso, es condescendiente con todos los males que pueden haber en la sociedad. Yo soy feliz cuando me indigno. Y la indignación te lleva a comprometerte con un proyecto. Y ese proyecto te lleva a ser un mejor profesional, un mejor ciudadano, un mejor trabajador, manejar mejor tus tiempos. Hablemos de territorialidad. A ver. Territorio no es un espacio físico, geográfico. Territorio tiene que ver también la interdependencia entre territorio y el grupo social. Y en ese territorio a veces hay muros por distancias. Por ejemplo, ahora estamos en Lima. Me gustaría que mis paisanos de Xumpillán me estuvieran escuchando allá a través de la onda de Radio Moderna, pero no va a ser posible porque no tienen la tecnología, no tienen los instrumentos, no tienen una radio que capte, no hay una línea de internet a disposición de ellos. Entonces, una de las dificultades hay eso. Pero por otro lado, el territorio no solamente es la distancia, sino son otros muros que se van instalando. Por ejemplo, el choleo, el decir tú eres de la selva, tú eres charapa, tú eres serrano, esas cosas también a veces nos generan ciertos muros, ciertas distancias. Pero a esos muros que tradicionalmente veíamos como espacios que nos distanciaban entre uno y otros, se están instalando los otros muros que tú decías muy bien. El tema del transporte público deficitario. El asunto, si antes utilizabas 20 minutos para irte de un punto A a un punto B, ahora tienes que utilizar 1 hora y media para trasladarse, y esas 1:10 restante entre los 20 minutos que era antes es el muro que te separa con las cosas que tú puedes hacer rápido. Y entonces creo esas cosas tenemos que verlo hoy. Por eso la gestión territorial es un tema importante que tiene que incorporarse al asunto de la vida cotidiana y a la gestión pública. Y hablando de esto, mi tierra, hace 2 semanas atrás, he estado en mi tierra, he visitado mi tierra, ya no he caminado como en los años 80, 90, he llegado por una carretera, hemos llegado con una camioneta, y vuelvo con eso a lo que tú decías, pero feliz porque hay una carretera no en buenas condiciones, es una trocha, pero indignado cuando una carretera promedio de 8 kilómetros se ha construido con un promedio de 9 millones de soles.
cualquier arquitecto, cualquier ingeniero o en el promedio de la construcción de carreteras en el Perú, 1 kilómetro de carretera se construye con 1 millón de soles, debidamente pavimentada, con sus zanjas y todos esos. Pero allá se han gastado como un promedio de 9 millones de soles para construir una carretera promedio de 8 kilómetros y vaya a ver esa carretera, un desastre completo. Y digo yo, ¿dónde está el control? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la fiscalización? ¿Dónde está Contraloría de la República? Y entonces me decía una profesora cuando me comentaba esta publicación, me decía, importante, Eli, que llegue la carretera allá a Tulejana, Xumpillán. Pero lamentablemente no está siendo mantenida, no es una buena carretera. Es que en ese periodo habían cerdos cebando en esa ruta. Increíble. Y así se gasta, así se dilapida los recursos del Estado, cuando creo el objetivo principal no creo que haya sido la construcción de la carretera, sino esa construcción de la carretera ha sido motivo para coger dinero, para ser dueños de grandes edificios, de grandes propiedades, imagínate. ¿Cómo nos roban? ¿No? ¿Cómo nos roban? Entonces yo felicito esa movilización, ese grupo de indignados que tú tienes. Me parece bien, hay que ir sumándonos, hay que seguir multiplicando, solamente los indignados podemos salvar el país. Así es, y no lo digo yo, lo dice también el profesor Pablo, porque desde la formación, desde un enfoque de derechos, dentro de la ética también, creo que es viable, es posible, amigos, es factible. Si usted tiene que indignarse cada vez más. Vamos a hacer rápido una pausita y venimos con el último cuarto de hora del programa. Llámenos al 332-7779 para compartir este momento delicioso que estamos con nuestro querido amigo Pablo. Ya regresamos. Así es. Con esa música un poco ambientamos, ¿no? Dentro de las emociones ambientamos a nuestro querido invitado, entendiendo que, bueno, la nostalgia del tiempo, la nostalgia de nuestra tierra, hace que vivamos intensamente cuando no estamos en ella, ¿no, Pablo? Cuando no estamos en ella lo vivamos intensamente, importante e interesante. Sí, muy intenso. Esta semana que fui allá he disfrutado de algunas fiestas del Chimaiche, escuchando la música del Chimaiche y también de cómo la gente se va preparando para la fiesta de San Juan y Virgen de las Nieves en Sihuas. Y efectivamente en esas fiestas la música andina, la música local es transversal desde el rompe hasta la presentación, ¿no? Es interesante. Ese es el placer del pueblo en compartir una alegría, ¿no? Así es, su cultura tradicional. Así es, qué bueno. Bueno, hay una parte en la historia de nuestro querido Pablo Ocaña, el haber pasado justamente por el tema de la biblioteca. Desde esa experiencia, mi estimado Pablo, ¿cuál es tu percepción en el tema de la lectura? Hemos avanzado en comprensión lectora, hemos avanzado en la conciencia lectora en sí mismo, porque la estadística a veces nos engaña, digamos, ¿no? A ver, pero yo quiero tu percepción, entendiendo que dirigir un sistema de biblioteca no es cosa tan sencilla, pero hay números a nivel nacional, todavía la gente sigue pensando, y me gustaría que lo aclares o lo confirmes, seguimos siendo últimos en el tema de lectura. El peruano, el joven, el estudiante, no le gusta leer, le cuesta leer, no hay oportunidad para eso. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es tu percepción en ese sentido? En realidad, en el Perú tenemos un porcentaje elevado de la población que no gusta por la lectura, que no lee. No es que no le gusta, es no lee. Ya. Y cuando CERLAC, una entidad especializada de la UNESCO y que hace análisis en América Latina sobre los temas de lectura, nos dice que el Perú es penúltimo en lectura en América Latina, después de República Dominicana. Y en el Perú apenas podemos leer un promedio de 0.8% de libro al año, ¿no? Y de tal manera que eso es un reflejo de que culturalmente estamos bastante alejados del mundo desarrollado. Si en España la población lee un promedio de 10 a 12 libros, en Singapur leen como 40 libros al año, imagínate, eso refleja en el nivel educativo, eso refleja en el nivel de la cultura de las personas. En Finlandia superan los 15 libros al año. Y entonces, ¿cómo puede el Perú superar las dificultades de comprensión lectora, de ser una población más culta, cuando no leemos ni siquiera un libro al año?
Y por eso, cuando estuvimos en la Biblioteca Nacional y acompañando la gestión del doctor Ramón Mujica, quien generosamente me invitó para ser parte de la Biblioteca Nacional, hicimos varias actividades preocupados porque esto sea mejorado. Por un lado es profesionalizar, capacitar mejor a los bibliotecólogos y dando responsabilidad a ellos para que desarrollen aquello que mejor les corresponde hacer. ¿Qué significa la organización bibliotecaria? ¿Qué significa la modernización de las bibliotecas? ¿Qué significa ver las bibliotecas no solamente como libros, sino también como una instancia cultural donde haya más que libros, donde haya medios de comunicación, donde haya actividades culturales, donde haya también espacios de debate, de discusión, y también haya espacios de presentación de la creatividad, de la investigación, de la producción intelectual de los peruanos? Y entonces eso es lo que hemos hecho mucho en la biblioteca. Cerramos la gestión, casi la gestión, con una importante feria de libro infantil en el mes de abril. Se organizó del 4 al 12 de abril, dirigida por una importante promotora de lectura, Selene Tinco, una especialista formidable en estas actividades, porque entendemos y entiende ella que el hábito de lectura no se va a lograr en los adultos, sino tiene que partir por los pequeños. Y por tanto tenemos que darle mejor oportunidad a los pequeños. Sugiero, en las escuelas deben conformar lo que son los clubes de lectura, organizar a los niños, organizar a los padres de familia, para que ellos puedan, por ejemplo, hacer lecturas sistemáticas, lecturas responsables durante el año. Tengo que reconocer un colegio de Caraballo, Víctor Raúl Aye de la Torre, con su directora Julia Ponte en Caraballo, desarrollan importante labor en lo que es el trinomio lector. Unen a los profesores, a los estudiantes y a los padres de familia en el proceso de la lectura. Y producto de esa buena práctica, se ganaron el segundo lugar en el premio 2015, y la embajada coreana les ha donado una cantidad de computadoras para seguir promoviendo la lectura y también utilizar la tecnología para atender y mejorar sus servicios a la comunidad. ¿Por qué no reconocer y valorar la biblioteca de Mangomarca, acá en San Juan del Lurigancho, gestionada por la comunidad, gestionada por un grupo, por una bibliotecóloga o por una persona aficionada, no es bibliotecóloga, pero cercana a la comunidad? En esa biblioteca, por ejemplo, hacen prácticas de evaluación de ingreso a las universidades. Los profesores que trabajan en las universidades hacen simulacro para que sus jóvenes de la comunidad ingresen. Entonces son otras maneras de cómo utilizar el espacio de la biblioteca para promover la lectura, para promover el conocimiento. Excelente. Y con esto te cuento también, cuando estuvimos en Derrama Magisterial, hemos impulsado la publicación de muchos libros, de mucho material orientado al estudio, orientado para el maestro, orientado a la comunidad. Hemos hecho presentaciones de libros en diferentes partes del país. Hemos estado en Tacna, en Moquegua, en Cusco, en Huancayo, en Ayacucho, en Piura, en Chiclayo, en Cajamarca, en Iquitos, y también hemos estado en Argentina, hemos estado en México, hemos estado en República Dominicana, en Ecuador, en Colombia, porque era una manera de llevar también el conocimiento peruano más allá de las fronteras, y traer también la experiencia. Pero no quiero tampoco terminar aquí. Digo que la naturaleza y la comunidad es un libro abierto. La naturaleza necesita ser leída. Tomas una foto de la naturaleza, puedes decir a los niños, ¿sabes? Descríbeme esto. Es una manera de leer. Así es. Cuando estuvimos como regidor municipal del 96 al 98, trabajamos mucho con la comunidad en lo que es el deporte, en lo que son los concursos folclóricos, y dejamos instalado un campeonato deportivo a nivel del distrito, donde todos los domingos la comunidad se reúne para hacer deporte. Pero ese espacio requerirá tal vez mejorar, dándole también oportunidad a la comunidad, acercándoles a la lectura, y eso merece a los nuevos liderazgos, a la nueva gente que vaya instalando. Pero también en esa comunidad, en Cachapampa, construimos 32 reservorios orientados al riego por aspersión para poder utilizar en mejores condiciones el líquido elemento, el agua, que cada vez más necesitamos, que cada vez más necesitamos conservar, que cada vez más está escaso.
Entonces, todas estas cosas que te comento no son cosas aisladas entre unas y otras, sino todas esas cosas que estamos hablando es parte de la realidad, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra vida cotidiana, que tenemos que aprender a organizar, tenemos que aprender a sistematizar, tenemos que aprender a investigar, tenemos que aprender a finalmente publicar para compartir con los demás. Yo decía cuando estaba en la Biblioteca Nacional a los bibliotecólogos, a los trabajadores y también a los educadores, les decía, la primera acción de la persona es el compromiso con la cultura, y ese compromiso te lleva a sistematizar las experiencias que tú tienes. Una vez que has sistematizado, ponga en consideración de tus compañeros, de tus colegas. Eso es la fase de construir el conocimiento. Cuando ellos te dicen, está muy bien, mejóralo estos temas, supéralo estos asuntos, incorpora nuevos elementos, y entonces llegas a la fase de lo que es la sabiduría. Y esa sabiduría tenemos que compartirlo como buena práctica, como buen aprendizaje, para que todas las demás personas también hagan lo que tú estás haciendo, para que digan, esto es una manera de sobrevivir, de supervivir. Me decía mi director del Instituto Superior Pedagógico la semana pasada, un hombre que ya tiene los 85 años, casi llegando a los 90, me decía, Pablo, hay 3 cosas importantes que hay que hacer en la vida. Hay que tener hijos, hay que escribir un libro y plantar un árbol. Si has hecho las 3 cosas, ya completaste. Y los que no hicieron, no sé a qué vinieron a la vida. Entonces yo siempre llevo eso en el alma. Quiero contribuir, quiero confirmar ese compromiso, y además también todo lo que he hecho es fruto de la familia, es fruto de la comunidad, es fruto del trabajo de interacción con muchos amigos, con muchos colegas, y si quisieran decir nombres, hay muchas personas en la mesa para anotar su nombre y decir gracias a ustedes, gracias por haberme ayudado, y también a ustedes, estos medios de comunicación, a Rodolfo Lara, las oportunidades que me han brindado para compartir y reflexionar estos temas. Esperemos, porque lo hacemos en aras de un mundo mejor. Esperemos, Pablo. Solamente te pido 30 segundos para que lees un mensaje a la mamá y al papá. Tú como docente, ¿qué mensaje le puede dar en este nuevo milenio, ¿sí? En el 2017? ¿Qué mensaje le puede dar un docente a un padre de familia hoy en día? ¿Cuál sería el tuyo hacia ellos? Bueno, querido padre de familia, queridos jóvenes, queridos estudiantes, nunca perdamos el vínculo afectivo que debe haber entre el padre y el hijo. Y ese vínculo afectivo también debe generar un vínculo afectivo entre el estudiante y el maestro. Y ese vínculo afectivo que debe haber entre el niño, el maestro, el padre de familia con sus hijos, es un triángulo, que es la figura perfecta, dice la geometría, que como trípode va a sostener a la sociedad. Y por tanto, hagamos una labor comprometida de diálogo permanente con nuestros hijos, con los padres de familia, con nuestros docentes, y reforcemos esa labor fundamental en la escuela. Sabemos que vivimos una etapa bastante complicada, bastante difícil, pero nada será difícil si hay comunicación, si hay efectividad, cultivo de valores y también responsabilidad. Siempre trabajemos con compromiso, y cuando uno tiene compromiso, se dice, el 55% de los proyectos ya están desarrollados. El 45% restante es la experiencia y es el conocimiento. Sí. El 55% es el compromiso. Un ciudadano comprometido es capaz de lograr sus objetivos. Y qué mejor si el compromiso no es personal, sino es colectivo. Y lo colectivo es lo trascendente. Exacto. Gracias por ese mensaje. Los papás te han escuchado. Yo sé que se han quedado muchos papás con la gana de comunicarse con nosotros, pero de verdad yo te siento un profesional, un ser humano comprometido. Evidentemente refleja no solamente el conocimiento, sino la pasión que usted, mi estimado amigo, seguramente hace de su labor, y porque ha llegado a lugares, me parece, muy interesantes dentro del campo de la docencia y de cargos, sobre todo de confianza, que seguramente con los que te convocaron son dignos de enaltecer. Gracias por este momento. Yo quiero invitarte para otro programa, seguramente le pondremos alguna fecha, obviamente con el tiempo. Le agradezco mucho a nuestro querido amigo Rodolfo Lara por el contacto, y hay que decirlo, pero también necesitamos, como tú bien señalas, ojo amigos, quien ha hablado es un docente profesional, quien se ha dirigido a todos nosotros con la manera como lo ha hecho, ha hablado del tema de la ética, esta ética para poder una llamadita al aire. A ver, escuchamos una llamadita al aire a esta hora del programa. Muy buenas tardes. Aló, profesor Ocaña. ¿Aló? ¿Está el profesor Ocaña acá? Por favor. ¿Lo escucha? Profesor, muy buenas tardes.
Yo soy una fiel oyente de Radio Moderna y siempre le escucho porque le invita la señorita del programa de las 2 de la tarde, Flor. Y siempre me encanta cómo usted enseña, se expresa y que ha estudiado. Y ahora que le he escuchado desde su nacimiento, desde su estudio, hasta lo que ha llegado usted, le felicito sinceramente. Y ¿sabe lo que más me alegra? Que tiene usted la edad de mi hijo. ¿Aló? Sí, ¿cuál es su nombre, señora? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Olga Yarasta Ramírez. Soy siempre oyente de Radio Moderna, del señor Salvador. Ay, tantísimos años que nos escucho. Bueno, excelente. Y también muchas felicitaciones, sinceramente. A usted, señora. Un gusto de haberlo escuchado y siempre le escucharé, Muchas gracias por sus generosas palabras y mi reconocimiento especial a usted, porque una persona que escucha programas educativos como lo que transmite Radio encanta, Moderna, en realidad... Ir solamente a la rama magistería, que no la conozco todavía. Es que yo todavía trabajo, profesor, entonces ahorita yo estoy en pleno labor, pero me estoy escuchando. Es una colega, entonces. Es una colega, muy bien, maestra, muy bien, colega. Interesante, felicitaciones y estas cosas que uno tiene como experiencia, tiene que transmitir, tiene que compartir, porque es la otra manera de educar. Muchas gracias a usted y gracias por sus generosas palabras. Bien, gracias a nuestra querida profesora, oyente y fiel asidua acá a la programación de Radio Moderna. Profesor, ya usted dio el mensaje, yo le agradezco infinitamente esta experiencia. Usted ha sido testigo de la presencia, la voz, la personalidad, el conocimiento, la pasión con que este caballero hace las cosas. Yo soy seguro que usted está haciendo un legado, está dejando huella, una impronta importante en todos los alumnos y en todo escenario seguramente de que usted está transitando por la vida. Gracias por eso, profesor, y lo comprometo en otro momento, de repente en otro programa que tenemos, para poder discutir ampliamente otros tópicos, otros temas. ¿Le parece? Encantado, muchas gracias, muy agradecido por el tiempo que me has dedicado, por las palabras que has expresado, y quiero reconocer que en realidad en ti esa pasión también por comunicar y educar a la población. La radio es un medio que no va a pasar de moda. Y jamás. Por tanto, sigamos en ese proceso. Vamos a estar en esa línea. Gracias, amigos. No se olviden, el martes tenemos un programón. Vamos a darle el impulso a este colectivo al cual estamos haciendo referencia, y seguramente encontraremos el día martes con alguna novedad para ustedes, ¿ya? Así que gracias por la sintonía, gracias por la deferencia, gracias por escucharnos, y hasta el día martes con el programa Alentando tu Salud. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta entonces. Radio Moderna presentó Perfiles, un programa dedicado a conocer las experiencias de vida de gente exitosa que no se rinde y triunfa. Perfiles es una presentación de Aliento Familiar. Nos reencontramos la próxima semana.